Corrientes de por sí es apasionante, como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Parda, parda, pardita, mi mulatita, luz de carbón, luz de carbón. Negro, negro, negrito, negro, negrito, luz de carbón, luz de carbón. Queremos que sea un poquito, luz de carbón, luz de carbón. Realizando la apertura. Tango, 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 negra, negra, negrita. Negro, negro, negrito, Queremos que sea un poquito, luz de carbón, luz de carbón. Parda, parda, pardita, mi mulatita, luz de carbón, luz de carbón. negro, negro, negrito, mi morenito, luz de carbón, luz de carbón. Queremos que sea un poquito, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón, luz de Una historia tan o más apasionante como la que nos depara esta geografía, la región del Guairá y en particular Corrientes, con una narración ajustada, académica, que nos describe el origen de los negros en Corrientes. Uno relaciona habitualmente la existencia de la esclavitud con los negros, pero en la antigüedad la esclavitud era un fenómeno mucho más amplio y mucho más, digamos, comprensivo. La palabra esclavo viene de la palabra eslavo, es decir, hace alusión a una zona de Europa del Este. A fines del siglo XV prácticamente podemos decir que en Europa la mayor parte de la esclavitud está reducida a los infieles, que eran los moros que todavía quedaban en Europa, sobre todo en España, y a los negros. La llegada de los negros a América estuvo propiciada por un religioso, apellido que se llamó Bartolomé de las Casas, que sugirió la llegada de esclavos a América, sobre todo para suplantar la mano de obra indígena, que él veía que estaba disminuyendo peligrosamente. Por supuesto que la mano de obra indígena era muy importante para la riqueza del imperio, y por ello solicitó al rey la llegada de negros para colaborar en la construcción del gran imperio en América. Podemos decir que en cuanto los negros se dedicaron fundamentalmente a dos tipos de explotaciones en general en América Latina, o en Hispanoamérica, como mejor se suele llamar. Tenemos los negros que se han dedicado a las plantaciones y otros negros que se han dedicado fundamentalmente al trabajo hogareño, a ayudar a la casa, y a ese generalmente se denomina el negro urbano. Tenemos que recordar que en la época, sobre todo si empezamos a hablar a partir del siglo XVI, los españoles denominaban a los negros pieza de indias. Ese era el nombre que recibían técnicamente. El negro era una pieza muy cara, es decir, que no estaba al alcance de cualquiera. Por eso es que vamos a ver negros mayormente en los lugares donde hay mayor riqueza o la explotación es más rica. Hay zonas donde hay negros, pero pocos. Por ejemplo, es el caso de Corrientes, donde hubo negros, no en tanta cantidad, pero eso también tiene que ver también un poco con la pobreza de esta región. Esta pobreza se hizo extensiva también a lo que sería hoy Asunción, a la zona del Paraguay. Recordemos que en esa época, al no haber circulante, la verdad, la vida era bastante paupérrima y era muy difícil comprar un negro. Ahora, ¿a qué se dedicaban los negros en Corrientes?
Esa es una pregunta que hemos tratado a través de distintos trabajos de contestar. El negro en Corrientes era fundamentalmente un negro urbano. ¿A qué se dedicaba? Cuando una familia podía comprar negros, que eran las pocas, el negro se dedicaba a las tareas hogareñas, pero aparte también el negro tenía oficios. El negro estaba en la calle, trabajaba, había muchos oficios que los blancos no querían hacerlo, y el negro lo hacía. Este negro tenía una libertad que a veces uno no se imagina, porque uno a veces piensa que todos los negros estaban encerrados, y estos negros no, estos negros gozaban de mucha libertad. Parda, parda, pardita, mi mulatita, luz de carbón, luz de carbón. Negro, negro, negrito, mi morenito, luz de carbón, luz de carbón. Querer que sea un poquito, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón. Los negros gozaban de mucha libertad ambulatoria, pero tenían una obligación con su amo. Era la de cada tantos días llevarle una remuneración. Por eso a esta esclavitud se le llama la esclavitud estipendiaria. Es decir, muchas familias le compraban negros para que trabajaran en la calle con distintos oficios, por ejemplo el típico oficio de vendedor, o inclusive las familias importantes alquilaban a los negros para tareas como la lavandería o para trabajar en distintas factorías como panaderías, y muchas familias vivían de lo que los negros le daban. ¿Y cómo llegan los negros a la región y a Corrientes en particular? ¿Por propia voluntad? No, seguramente. Los negros llegaban a el puerto de Buenos Aires. ¿Cuál era la finalidad de los negros? Los negros fundamentalmente tenían como destino las minas del Potosí. Ese era el fundamento. Pero muchos negros quedaban en Buenos Aires. Había negros que se compraban en la misma plaza de Buenos Aires, y otros que también se distribuían al resto del virreinato. ¿Ellos llegan por propia iniciativa o son inducidos o comercializados ya desde su origen? Los que se han ocupado durante toda esa época de la comercialización de negros fueron los portugueses, que también fueron los primeros que se lanzaron más allá del Mediterráneo a explorar África. Los negros, que en su mayoría, los que venían aquí, ya decían los jesuitas, eran esclavizados en su lugar de origen, porque también entre las etnias africanas existían continuas guerras y rencillas, y que los negros, sus propios componentes eran tomados como botín de guerra. A su vez, estos negros eran vendidos por los reyesuelos africanos a muchos árabes o a los africanos del norte, lo que se denominaría hoy en día el Magreb, y ellos a su vez comercializaban estos negros con los portugueses, que tenían distintas factorías en distintos puntos de África. Los portugueses eran los encargados de comercializar y llevar los negros a América, aunque en un breve periodo también los franceses tuvieron esas concesiones, y eran ellos los que traían los negros prácticamente desde el sur de Estados Unidos hasta el Río de la Plata. En la región del Guairá, 1536, fundación de Asunción, 1588, fundación de la ciudad de Corrientes, ¿ya estaban en vigencia los negros en esta zona? Los negros van a llegar un poquito después, porque recordemos que la presencia de negros también tiene que ver con la generación de una riqueza y que haya cierta capacidad de los habitantes de poder comprarlos. Por eso es que la mayor parte de los negros estaban en manos de las órdenes religiosas que manejaban un mayor peculio que los particulares. Recordemos que aparte no solamente los españoles podían comprar negros, sino también podían comprar negros los curas y las órdenes religiosas, que en gran mayoría estaban en el Río de la Plata, sobre todo en la zona del Guairá, como usted dice.
Quizás los mayores propietarios de negros han sido los jesuitas, que estaban distribuidos en toda la zona del Paraguay, también en jurisdicción de Corrientes, la actual Misiones. Y estas subastas se realizaban en Buenos Aires o prácticamente transacciones que se realizaban con terceros que oficiaban de intermediarios y la llegada de ellos acá alrededor de 1630-35 es porque lo adquirieron ya o por propia voluntad de algunas familias que venían de negros pero no de esclavos? Bueno, ahí usted hizo una muy buena diferencia. No todos los negros son esclavos. No todos los negros son esclavos. Existía dentro de la jurisdicción española la posibilidad de la manumisión. Los negros podían ser liberados a través de varios mecanismos. Uno de ellos es que por sus propias profesiones, por generar ellos su propio dinero, ellos podían comprar. Generalmente cuando lograban comprarse la libertad, compraban la libertad de sus hijos más que la de ellos. También los amos podían decidir darle el papel de venta a sus siervos. Por ejemplo, el caso de a veces muchos negros que fueron muy fieles a sus amos, los amos los liberaban. Otra forma de liberación, digamos, era cuando los amos tenían muy malos tratos con los negros, y los negros acudían al cabildo en busca de protección. Y este tipo de juicios terminaba fundamentalmente cuando el alcalde, que era el funcionario judicial, digamos, del cabildo, daba la orden, le daba la libertad muchas veces a los negros, o en algunos casos le entregaba a otra persona de la misma familia. Y en nuestra ciudad de Corrientes, mojón inicial de la historia provincial, por 1700, 1730 comienzan a aparecer ya registros de escribanos de entonces dando fe de la pertenencia de esclavos a familias correntinas. Exactamente, los esclavos, muchos esclavos hay que, quizás hoy en día, quizás el gran fenómeno es que uno salga a la calle y no se encuentre con personas negras. Pero los negros existen sobre todo en los archivos, fundamentalmente en un instrumento que son los testamentos. Es decir, a través de los testamentos y las causas judiciales podemos ver la presencia de negros. Los negros, por su valor, eran unas piezas más valoradas en la época. Por eso que generalmente en las sucesiones los deudos, los herederos, están siempre en constante, puja por quién se queda con el negro. Aparte, la presencia del negro está, descripta por los distintos viajeros que vienen en la época, distintos viajeros, inclusive por muchos funcionarios de la audiencia de Lima, que llegan aquí para observar el funcionamiento de las encomiendas. Dejan explícito la presencia de negros en la ciudad de Corrientes, como supuesto en Asunción, y en las zonas que estaban bajo la jurisdicción de las misiones jesuíticas. Los negros urbanos, ¿por qué? Porque había aún muy incipientes las industrias locales o los establecimientos ganaderos y agropecuarios de la época. La verdad, si uno tiene que fijarse un poco en la economía colonial de Corrientes, digamos, la economía colonial de Corrientes se basaba fundamentalmente, por supuesto, en el intercambio de yerba mate, con el Paraguay sobre todo, pero poco a poco va naciendo un fenómeno que es el fenómeno ganadero, del cual también se ocuparon mucho los jesuitas. Van a ir naciendo los saladeros, las estancias, y es significativa la presencia del negro, porque prácticamente
tanto el negro argentino como el gaúcho, digamos, del sur de Brasil, tienen gran parte un origen negro mulato, ya mezclado con blancos, y ellos son los encargados de regentear las estancias, porque son las personas de confianza del blanco. Por eso la figura del negro es una figura bastante emblemática, porque por un lado los españoles siempre temieron que los negros se levantaran, porque conocían su fortaleza. Por eso los españoles digamos, prohibían que los negros portaran armas. Pero paradójicamente, cada vez que la colonia tenían problemas, o como se recordará, las propias invasiones inglesas, hasta las guerras civiles, siempre acudían a los negros como soldados. Pero el negro fundamentalmente en esta zona está encargado de la estancia, es el capataz de la estancia, es el que se encarga de dirigir la actividad de los indígenas, se encarga muchas veces de regentear las encomiendas, también es el gran vendedor que existe en las calles de Corrientes. También el negro se dedica a la carpintería y a muchas otras actividades, y fundamentalmente la actividad la actividad hogareña, entre las cuales se encontraba la crianza de los niños. También en esta zona se ve otro fenómeno, que el negro termina siendo una especie de conexión entre el blanco y las poblaciones indígenas. Por eso que se establece una relación muy particular, no solamente entre el negro y el blanco, sino también entre el negro y los indígenas. Retumba en la noche el bombo de los cambás. La luna es una tambora que bate un son, tirada tras las barrancas del Paraná. Corrientes duerme su sueño color carbón, calienta el aire el candombe con su sonar. La sangre africana reina en el Taragüí. Es negro el ritmo, la sangre, pero el cantar. Hola, Eli. Temperatura adaptada al trópico. Eli, tus ancestros, tu abuelito, tu bisabuelo, ¿de dónde? Mi tatarabuela brasilera. Ella se radicó en San Cosme y desde ahí era inmigrante. Eli, y los primeros. Siempre sale el sol tras el Paraná, la luna se va por Punta Ñaró. Pero mi mamá era blanca y por el lado de mi mamá viene el lado brasilero. Pero los abuelos de parte de padre de mi mamá eran rusos. Así que tenés. Parte de madre brasilera y de parte de padre ruso. Lo agita el aire el candombe con su sonar. Se fueron ya los morenos con su tambor. La luna apagó su parche de cuero y cal. Nostalgia de un tiempo viejo que fue mejor. Quisieran noches de enero también estar. Calzo junto a los negros bailando así. Ceñir la fina cintura de una camba Viva el candombe, y hablarle viva la bajo de fe, amor, viva la reina, que viva el rey. Después de bailar
me gusta ir a ver junto a mi campa el amanecer. Por Punta Arazá siempre sale el sol, tras el Paraná la luna se va por Punta Ñaró. Qué linda sorpresa, Virginia, casi todos los días estamos en el mismo canal, o anunciando tus películas, y también, ¿por qué no, Virginia, anunciando mis historias de Corrientes? Feliz Santa Clara de Asís, Virginia, sobradamente merecido, te lo tenés. Eso, Virginia, en nombre de todo Corrientes, que te miras siempre. Entonces ahora me tenés que presentar historias de Corrientes por 3 semanas, todos los días. Te veo presentando películas y yo opto. Bien, corazón. Lucas. Muchísimas gracias, esperamos. El premio ahora de la Comisión Arquidiocesana de Corrientes. Recibe una estatuilla Santa Clara de Asís, Niante ya mediante, el profesor Juan Carlos Ramos. Desde el Tratado de Tordesillas en adelante, la disputa jurisdiccional entre portugueses y españoles en este área de la región fue fuerte, controvertida. El porqué en Brasil, en el imperio antiguo portugués de esta parte de América, se radican más negros que en nuestra zona de Corrientes y del Río de la Plata. Eso responde a una cuestión, primero, que son fundamentalmente los portugueses los que se ocupan del tráfico, es decir, hay una conexión directa entre los portugueses y sus colonias en Brasil. Segundo, la gran necesidad que tenía Brasil de negros, porque Brasil tuvo 2 grandes explotaciones que demandaron mucha mano de obra. Una son las mismas plantaciones, pero por otro lado también tenían la explotación de Minas Gerais. Eso hacía que las colonias portuguesas demandaran mucha mano de obra. Y aparte de otra cosa, que Brasil muy tardíamente decretó la finalización de la abolición de la esclavitud, prácticamente hacia 1880 más o menos se puede ver recién el fin de la esclavitud. En cuanto al Río de la Plata, el fenómeno fue inverso.
Ya durante el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, en la enciclopedia, muchos pensadores, muchos intelectuales europeos ya criticaban la existencia de la esclavitud como una forma de convivencia. Es por ello que los españoles, ya prácticamente a partir de 1807, 1808, ya no dejan casi entrar, no permiten la entrada de naves con negros que puedan llegar a Buenos Aires. A partir de 1813, como todos recordarán, se produce, la Asamblea del año 13 establece la libertad de vientres. Pero eso no hay que confundir libertad de vientres con el fin de la esclavitud. Todavía existió la esclavitud hasta que se sanciona la Constitución de 1853, en donde recién se acaba la esclavitud, 1853. Recordemos que prácticamente durante 40, 50 años en el Río de la Plata no entra ningún negro fresco, como se llamaba en la época, y Brasil sigue recibiendo una ingente cantidad de negros hasta casi fines del siglo XIX. ¿Se puede hablar de una península ibérica blanca y negra en su origen, españoles blancos, portugueses con una tez más cobriza oscura? No, originariamente portugueses y españoles eran blancos. ¿Y cómo se tiñe un poco el Portugal? ¿O siempre fue blanco el Portugal? No. En términos, digamos, si uno se fija en términos antropológicos, digamos, hasta hoy en día existe una marcada diferencia en lo que es el europeo mediterráneo y el europeo del norte. Si uno piensa en los que han participado fuertemente en la conquista y colonización de América, en los grandes conquistadores españoles, por ejemplo, la mayor parte provino de Extremadura, de la zona de Andalucía, y Andalucía, como Extremadura, durante muchos siglos estuvo habitada por moros, hasta la definitiva expulsión en 1492. Es decir, es muy difícil que uno pueda imaginarse personas de tez muy blanca. Lo mismo ocurre con Portugal, que a veces fue un reino independiente y a veces formó parte de la misma España. Por eso es que cuando uno lee los relatos, las crónicas, los primeros conquistadores que llegaron a esta zona, muchos cuando llegaron tomaron contacto con los indios del Imperio Incásico, inclusive se encontraron que los indios eran quizás mucho más blancos que ellos. Porque... ¡Un momento! ¡No disparen! Maestro Acosta, que sepa que venimos en paz. Nosotros buscamos hacer una nación, una ciudad noble y poderosa. La tierra es grande y hay lugar para todos. Sí, es grande, pero es nuestra tierra. La heredamos de Guaraní y hemos de defenderla. Ellos estaban fuertemente influenciados por tantos siglos de mezcla con los moros. Eso hacía que no tuvieran el perfil blanco que uno se puede imaginar del europeo del norte. Más acá en el tiempo, 1810, cuando llega la noticia de la Revolución de Mayo aquel 16 de junio, uno de los hombres, Pedro de Fontevilla, teniente de gobernador, le dice: Ponciano, pregón del cabildo, sad, y anuncia esta buena nueva. Ponciano, pregonero del cabildo, salga ya por toda la ciudad a anunciar la buena nueva. Y Ponciano era un moreno, un negro. ¿Cuántos de ellos y de ellas habían en Corrientes cuando nuestra capital por entonces no tenía más de 10, 11.000 habitantes o menos? La cantidad de negros en Corrientes, digamos que era poca. No pensemos más de 15%, no pensemos más de eso. ¿Cómo nos damos cuenta de esa cantidad? Por los distintos censos que se hicieron, digamos, pocos años después, cuando, por cuestiones que tenían que ver con el reclutamiento de la milicia, no solamente para la guerra de independencia, sino también para el reclutamiento para las guerras civiles, se hicieron distintos censos en Corrientes.
y ahí aparecían los negros, estaban bien establecidos, la pertenencia étnica en los censos que hoy en día están en el archivo histórico de la provincia, y también están la edad están consignados la edad y los amos de todos estos negros. Este punto es muy interesante, ¿no? La participación de los negros. Por eso que estudiar las cuestiones relacionadas con la negritud o los afroargentinos, digamos, o los afrocorrentinos, tiene que ver también con una cuestión relacionada con la propia identidad cultural. De barro y paja para el Jesús de los cofres, con el piso de ladrillos, patio de tierra regada, un timón y una calandria y una laguna con garzas, un yacaré que se esconde de la luna enamorada. Pedrito Benito acá para el niño un chamamé, bajo el alero del rancho de María y San José. Pedrito Benito acá para el niño un chamamé, con acordeón y guitarra hasta el nuevo amanecer. Recordemos que los negros, a partir de 1810, van a formar parte de las milicias que van a luchar contra los españoles. El ejército de San Martín estuvo prácticamente, gran parte del ejército de San Martín que cruza los Andes era un ejército de negros, mulatos y pardos. El ejército de San Martín que llega hasta Lima es también un ejército de negros y mulatos, pero una de las características realmente más llamativas de la historia es que gran parte de ese ejército de San Martín no vuelve al Río de la Plata. Muchos de ellos quedan en Lima, muchos negros quedan en Lima, porque en Lima sí existían grandes pueblos de negros, y ellos se encontraron realmente afectivamente muy contenidos en esa, y muchos soldados hicieron pareja en Lima y quedaron allá. Con aquel oro que los atraía al comienzo y esa Sierra de la Plata que soñaban llegar y abrazarla, inclusive hasta por el río Paraná, imposible, pero de ahí quedan afincados muchos negros, y es donde encuentran estos combatientes libertarios, por supuesto, una afinidad mayor, y quedan en Lima, en Perú. Sí, muchos de estos negros que formaron parte del ejército libertador quedaron en Lima. Pero aparte, hay otra cuestión, que los negros, uno dice genéricamente negros, pero también había mulatos, había pardos. Pardos eran también digamos, personas de tez oscura, como también las otras combinaciones, digamos, antropológicas o étnicas que se puedan decir, de tipo racial, digamos, que también los negros tenían relaciones con, había hijos de negros con indios, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la complejidad de lo que es las relaciones interhumanas. Pero también los negros, hay que señalarlo, también participaron de las guerras civiles. Cuando terminan las guerras por independencia, prácticamente en toda Hispanoamérica empezaron las guerras civiles, es decir, quienes iban a controlar el poder una vez que los españoles fueron expulsados. Ahí hay una doble visión de la historia, ¿no? Nosotros hablamos de guerras por la independencia, pero en cambio en España se lo ve como guerras civiles. Esa es una cosa bastante interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque gran parte de los españoles estaban en España peleando contra Napoleón a partir de 1808, cuando la península es invadida. Y lo interesante es que los ejércitos españoles, los ejércitos godos, los realistas, como le llamaban también estaban formados por negros, mulatos, así que cuando se enfrentaban en las famosas batallas, en las épicas batallas sanmartinianas, en Chile y en Perú, San Martín también tuvo que luchar contra negros y pardos de los propios españoles, y muchos de ellos eran también criollos. Por eso que los españoles a veces dicen, ustedes hablan de guerras por la emancipación y guerras por la independencia, pero en realidad fueron guerras civiles, porque los verdaderos españoles, o la mayor parte de los españoles, estaban en la península luchando contra Napoleón. Antes de llegar
al preámbulo de nuestra independencia, una transacción original, una subasta que puedas mencionar de venta de esclavos en aquel entonces acá en Corrientes? Bueno, en los periódicos, no solamente en Corrientes, en los periódicos, la venta de esclavos era una cosa bastante habitual. Generalmente, por supuesto que no todos tenían el mismo precio. No es lo mismo vender un joven que vender a un hombre mayor, pero sí eran muy valoradas las mujeres. Las mujeres porque las mujeres podían realizar distintas actividades, distintas labores, inclusive fundamentalmente las más preciadas que eran las tareas del hogar. Inclusive las mujeres eran las que, como dije hoy, eran las que cuidaban a los niños, eran las nanas de las grandes familias. Cuando se ofertaba una negra, generalmente se declaraba la edad, se declaraba un tema fundamental que era si tenía leche o no, si era acompañado por un niño o no, si tenía marcas, si era buena cristiana, porque recordemos que en la América Española los negros, digamos, fueron admitidos dentro de la religión católica. Los negros recibían el bautismo, recibían los distintos sacramentos establecidos por la Iglesia Católica. De hecho, hubo muchos curas durante la época colonial que se ocuparon fundamentalmente de una militancia a favor del buen trato a los negros, porque si bien la Iglesia acompañó la esclavitud, sin embargo se ocupó fuertemente de morigerar el trato con respecto a los negros. Eso hizo también que a partir de la incorporación de los negros a la Iglesia, los negros tuvieran un conjunto de derechos que en otras partes no tenían. Fundamentalmente los negros que estaban en las colonias anglosajonas carecían de todos esos derechos que tenían los negros gracias a la intromisión de la Iglesia. Y hay una cosa muy particular, que la enseñanza de la religión en los negros en Hispanoamérica tuvo que ver fundamentalmente con un proceso de disciplinamiento, digamos. Lo mismo que ocurrió con los indios, y la Iglesia disciplinaba y también hacía más mansos para el trabajo. En cambio, en la América anglosajona, los ingleses tenían mucho temor de enseñar la palabra de Dios a los negros, porque creían que la palabra de Dios podía ser revolucionaria y podía atentar contra sus propios intereses. Transcurre nuestra historia, rica en diferentes matices, en la provincia de Corrientes. Año 1865, guerra con el Paraguay, transcurre el tiempo, llega nuestro famoso Cambacuá, el barrio por excelencia donde se cobijan ellos. ¿Cuál es el contexto global, la acción, el desarrollo de acontecimientos que la historia o la traslación del comentario popular llega hasta nuestros tiempos diciendo que los últimos habitantes negros tienen algo que ver con qué? Nuestros últimos habitantes negros fueron desapareciendo de a poco. Ese es el gran fenómeno, digamos, que el negro no es visible. El negro la idea es que el negro desapareció. ¿La guerra del Paraguay influyó en que quedaran acá en Corrientes, como algunos comentaristas, nada más sin rigor histórico, determinan que muchos brasileros que confrontaron en esa lucha hubiesen quedado por acá? Eso es cierto. Recordemos que la guerra contra el Paraguay se inició cuando el Paraguay invade Corrientes. ¿Están bien? La guerra contra el Paraguay se inició cuando el Paraguay invade Corrientes. Corrientes estuvo invadida durante algunos meses hasta que la guerra se traslada al territorio del Paraguay. Y por aquí necesariamente pasaron las tropas comandadas por Mitre. Y es cierto, muchos negros quedaron aquí. Pero ¿qué pasa?
y se concentraron en lo que hoy se denomina el barrio Camacuá. Lo que pasa es que luego de la guerra contra el Paraguay, Corrientes sufrió una de sus mayores desgracias durante el siglo XIX, que fue la fiebre amarilla. La fiebre amarilla atacó fundamentalmente a todas las clases, ¿no? Pero se ensañó con las menos desfavorecidas, con las más pobres. Es decir, lo que la guerra no pudo hacer, que fue eliminar la totalidad de los negros, lo pudo hacer la fiebre amarilla. Después vino otro fenómeno también muy interesante, que también hizo, digamos, que fueran desapareciendo los negros, que fue la llegada de la inmigración. Porque recordemos que los inmigrantes, que en su mayoría fueron italianos y también españoles, pero fundamentalmente italianos, ese fenómeno se lo ve mejor en Buenos Aires. Los negros, muchos de los negros para 1870, más o menos 1875, cuando empieza el proceso inmigratorio, que después se va a profundizar con la generación del 80, encabezado por Roca, los negros muchos estaban empleados en la milicia y eran digamos, muy deseados por las mujeres inmigrantes, porque ellos tenían sueldo, tenían una estabilidad laboral, tenían casa, y poco a poco esos últimos negros que fueron quedando, que estaban en la milicia, se fueron blanqueando, se fueron mestizando, hasta prácticamente a comienzos del siglo XX, ir desapareciendo, digamos, ya con una prole ya mulata y ya blanqueándose. Buenas noches. ¡Vaca! Yendo gente al baile. Más vaca será su madre. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro y a los negros hizo el diablo. ¡Patizón del infierno! Borracho de mierda. Por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Más porrudo serás vos, caucho rotoso. No hay como el peligro para refrescar un mamá. Solo nací. Solo muero. Sin embargo, yo tengo, digamos, estudiado prácticamente hasta los años 40, 50, en el interior de Corrientes, en zonas de poco acceso, todavía existían, digamos, familias de negros en las estancias, dedicadas fundamentalmente a la ganadería, que sobrevivían todavía a ese proceso de mestizaje. Es decir, los negros convivieron en Corrientes todavía entrado el siglo XX, porque hay una realidad. Cuando en 1853 el gobernador de ese entonces, Pujol, es el encargado de avisar y dar noticias de la abolición de la esclavitud, los amos le decían a sus negros, bueno, a partir de ahora eres libre, pero los negros muchas veces optaban por continuar viviendo dentro de las estancias ganaderas o dentro de las propias familias. Otra característica también que es interesante que quería apuntar es que los negros llevaban el mismo apellido de los amos. Es por ello que muchas veces nuestras familias tradicionales también tienen una línea no tan blanca, porque tanto los negros como los blancos, es decir, los extremos de la estratificación social, tenían el mismo apellido. Y eso se va a continuar hasta el día de hoy. Pero como usted bien dijo, el último lugar donde quedaron los negros en cuanto a número de familias fue el Camacuá. Pero la fiebre amarilla y después el distinto intercruzamiento que hubo con
con el gran proceso inmigratorio que sufrió la Argentina. Recordemos que la Argentina entre 1880 hasta 1910-1915 recibió aproximadamente 6 millones de inmigrantes, los cuales quedaron 3 millones en el Río de la Plata, y muchos de ellos terminaron siendo pareja de los negros, hasta convertir hoy en día a la sociedad argentina y fundamentalmente a la sociedad correntina en una sociedad predominantemente de color blanco. Pero recordemos que en nuestra identidad, en nuestra cultura, está presente la presencia del negro. El negro estuvo presente en nuestras guerras por la independencia, estuvo presente en nuestras guerras por nuestras guerras civiles, y también fue un baluarte fundamental en la formación y consolidación de nuestra economía ganadera. ¿Qué recordás, aunque sea de niño, en el Meca había una runfla que eran habituales? Entonces yo pasaba para verlos, y lo veía a Benchetrí, a Tocho Guerrero, a mi padre, a todos ellos, hablando del problema peronista y cómo podían hacer para juntarse y defender, y ahí se juntaron y hablaban de defender la quema de las iglesias. Así que el aroma del Meca que le quedó a todo el mundo de niño, Meca, ¿no? donde iban a la siesta antes de empezar sus tareas a programar las cosas, y de ahí salió Temis, de ahí salió un montón de cosas que hicieron historia en Corrientes. Café Meca. Parla parrilla, mi mulatita, luz de carbón, luz de carbón. Negro, negro, negrito, mi morenito, luz de carbón, luz de carbón. Quereme aunque sea un poquito, luz de carbón, luz de carbón. Esta es la conjunción española y portuguesa. Desde el Tratado de Ildefonso y el de Tordesillas vienen luchando portugueses y españoles por quedarse cada uno con más territorio. Y bueno, metros más, metros menos, armamos la hermosa Argentina y el mejor Brasil después de Portugal. Y se rompe nada más que en situaciones especiales que pueden ser deportivas u otras cosas, pero nada más que por eso. Eli, sos un encanto y pasás en esta historia de Corrientes a ser la protagonista especial en la historia de los negros en Corrientes, donde sos la última embajadora, quizás esbelta, bonita, orgullosa y con ganas de seguir diciendo que vengan los míos y nos sigamos entrelazando en esta tierra de crisol de razas. No estás junto a mí ahora, amor. Flor de exquisito perfume aromatiza el lugar. Ábrete, corola candorosa y pura al despuntar el día en ambición de dar. Armoniza con tu dulce voz. Sueña en conservar intacta la luz de tu alegría que, cual mágica expresión de tu pureza, será el genio que proteja tu ventura. Y si a ello añades la ternura, serás reina en el vergel de la hermosura. Y tendrás todo, mujer: gracia, juventud, belleza. Ama y da tu amor, hondura sin medida. Con fe tu alma sienta sed de eternidad. Cristaliza el tiempo que tú vives. Toma la rosa al despertar y la paloma, y sea ese no más tu escudo. La dulzura. Emociónate y haz que tu ser vibre en aliento de vida y recompensa.
Tú has nacido mujer con privilegios que un derecho divino te lo alcanza. Traes al mundo la esperanza y el retoño de tus sueños sea imagen crecida de tu vida, obra perfecta de tus manos. Lucha siempre, mujer, con la conciencia. El triunfo de la virtud se alcanza. Sea campo de combate tu existencia que, por siglos de siglos, la contienda humana trajo rosas de abril en sus mañanas que perfumaron la noche pesarosa. Tu arte sea tu vida, tu sistema el alma, altiva o mansa, ardorosa o calma. Sé escuela de escuelas, mujer. Eli, sé toda alma. Y esa fuerza ancestral del barrio Cambacuá con tamboriles, celebraciones, tiene que ver más con la piel del moreno, la fe religiosa, San Baltasar. ¿Cuál es la síntesis? La síntesis es que esas expresiones culturales que todavía persisten, afortunadamente, lo que nos hacen recordar es fundamentalmente la presencia de esta etnia en nuestra historia y nuestra identidad. Mi nombre es Osvaldo Caballero y soy un cambacuacero de ley, digamos, porque nací, gracias a Dios, en este barrio. Y bueno, la fiesta de San Baltasar, lógicamente, representa todo para mí como cambacuacero que soy y que tengo gracias a haber conseguido imágenes. Festejan los 6 de enero su función San Baltasar, el santo más candombero que se puede imaginar. Mi nombre es Alicia Angélica Insaurralde de Caballero. Para mí San Baltasar es algo muy importante, ya que hace más o menos más de 40 años que vivo en el barrio, me casé, formé mi familia y entonces para mí es uno de los santos, es como que me llamó, al no ser yo de acá, justamente nací el día del 6 de enero y me trajo a este barrio que me encanta. Y lo más maravilloso que me pasa es formar mi familia y vivir en este barrio maravilloso. Soy Gabriela Caballero y integro la cofradía de San Baltasar. Y para mí la fiesta de San Baltasar es un renacer, es escribir una nueva historia y bueno, es continuar con la tradición, una tradición ancestral que empezó con los negros que habitaron en este barrio y bueno, seguir nosotros con esa cultura, con esa idiosincrasia y conocer lo que es nuestra raíz afro, la raíz de los afrodescendientes. Bueno, soy Gabriel Caballero, soy también parte integrante de la cofradía y integrante de la familia. Y yo la fiesta lo tomé desde muy chico lo que lleva a que yo integre la cofradía es la alegría que tiene la fiesta, el toque de tambores, el candombe que se baila y es algo muy lindo que sería lindo que los jóvenes también se integren, porque es algo muy sano y la fiesta en sí es más familiar
que otra cosa, y es la adoración a un santo que es tradicional acá en el barrio Cambacua. Mi nombre es Abel Rodríguez, hace 10 años que estoy aportando mi granito de arena acá con la cofradía y me siento orgulloso y contento de compartir con la familia Caballero y toda la gente de la cofradía en estos hermosos 15 años que este año se está cumpliendo y desearle muy buen venturoso año nuevo, ya que este bicentenario quiero que nos encontremos todos juntos, como en el nacimiento del 1810 tuvieron los negritos repartiendo velas y estuvimos en el portal de Belén cuando nació nuestro Señor Jesucristo, y así que hoy estoy contento de compartir la cofradía y esperemos que tengamos mucho más bicentenario con esta cofradía. La veneración de San Baltasar como el Rey Negro por parte de un grupo de familias que forman una cofradía hoy en día en la zona del Cambacuá realmente es una colaboración importantísima para no olvidar nuestros orígenes y para consolidar nuestra identidad. La identidad del correntino no es solamente el hombre blanco español, el hombre mediterráneo, europeo y el indio, sino también hubo un tercer elemento muy importante que fue el negro. Y ese negro continúa conviviendo con nosotros porque nos dejó un bagaje cultural muy importante en la música, en el habla. Muchas palabras que hoy pronunciamos tienen su origen en el propio habla de los negros, pero recordemos que aparte de que los negros venían con su propio idioma, también los negros aquí para comunicarse tuvieron que aprender el guaraní, es decir, eran negros que tenían su música, su cultura, que se mixturó con la cultura española y la cultura india, pero que en cierta medida mantuvo una identidad propia hasta hoy en día. Un hecho muy significativo en la historia de Hispanoamérica tiene que ver con los procesos de independencia. Hay algo que debemos recordar como un hecho fundamental, como antecedente de la Revolución de Mayo y todas las otras revoluciones que se hicieron, en plena invasión napoleónica, que la primer sociedad que corta sus lazos con Europa es Haití, que luego de un proceso liderado por un negro denominado Toussaint Louverture, logra cortar sus lazos con Francia y va a ser la primera comunidad, la primera sociedad hispanoamericana que se independiza de Europa y que va a ser un antecedente muy importante dentro del contexto de los procesos emancipatorios hispanoamericanos. Fijémonos que son los negros los que operan ese proceso de independencia mucho antes que se operen otros procesos que recién a partir de 1810 y 1811 se van a ver en Hispanoamérica.